El salario mínimo está hoy en día en 1.400.000. Entonces, si usted gana 2.100.000 pesos y cotiza frecuentemente sobre 2.100.000 pesos en adelante, esas son personas que tienen ingresos altos en el estándar colombiano. En este espacio vamos a resolverle las dudas a los colombianos sobre el sistema pensional, el que tenemos, el que posiblemente vamos a tener. Estamos pues esperando a que la Corte, en su lógica legal y en su sabiduría, ojalá muy pronto, a esas personas, que es el 5% de la población colombiana, les conviene estar en el régimen de Colpensiones. Y lo importante es entender que siempre es buen negocio cotizar, siempre es buen negocio cotizar, porque la cotización finalmente es un ahorro. Al 95% de la población colombiana en edad de trabajar, le conviene estar en el régimen de ahorro individual solidario. Y yo creo que eso es algo que no hemos dicho de forma tan frecuente, tan contundente. Al 95% nos conviene estar en el RAIS. Hola y bienvenidos a Minuto 60. Para esta nueva entrevista tenemos como invitado a Andrés Velasco. Él es el presidente de Asofondos, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Angélica. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Andrés, en este espacio vamos a resolverle las dudas a los colombianos sobre el sistema pensional, el que tenemos, el que posiblemente vamos a tener. Entonces, entremos justamente con esa pregunta. ¿Qué le pasó a la reforma pensional? ¿Ya está aplicando, no está aplicando? Entonces, la reforma pensional fue suspendida por la Corte Constitucional en mayo pasado. La Corte le dijo al Congreso de la República, mire, nos parece, o sea, decidieron, es una decisión judicial, después comunicada en un auto, que el cuarto debate tiene vicios de forma y que usted tiene que repetir ese cuarto debate. El Congreso de la República muy rápidamente, incluso en extras, los días 27 y 28 de junio de este año, volvieron a repetir ese debate y la Corte Constitucional hoy en día está revisando si se subsanaron esos problemas de forma. ¿Por qué se ha demorado? Porque ha habido cambios de magistrados y esos cambios de magistrado han incitado inhabilidades, recusaciones, que son estas demandas que ponen ciudadanos o la misma Corte o desde los mismos magistrados sobre si pueden participar en el debate de la reforma pensional por si están inhabilitados o no. Y están solucionando esas recusaciones, esas precisiones legales para ver quién puede participar de la votación final de si la reforma es declarada exequible y estamos pues esperando a que la Corte decida en su lógica legal y en su sabiduría, ojalá muy pronto. Pero entonces ahí hay dos cosas, ¿no? Una es la decisión de ya corrigieron el problema, esta vez sí debatieron bien en la última instancia, esa cuarta sesión, y la otra es dentro de esto que trae la reforma, esto sí se acomoda a nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, lo que van a decidir ahora es las formas, ¿cierto? Si la reforma es exequible en el sentido de que se hizo un proceso adecuado en el Congreso de la República, en la aprobación de la ley y en la sanción presidencial. Una vez la Corte declare la reforma exequible o puede declararla inconstitucional, ¿cierto? Exequible es que sí es constitucional, inexequible es que no cumple con los criterios constitucionales. Supongamos que es declarada exequible, en ese caso empezará el análisis puntual, artículo por artículo, de la constitucionalidad de esos artículos, pero ya serán fallos pues más particulares con respecto al articulado de la ley, que ya será una ley exequible. ¿De acuerdo? Ahora, si la reforma es declarada inexequible, inconstitucional, pues seguiremos con el sistema pensional de la ley 100 de 1993 que tenemos hace 30 años. Bien, y entonces, mientras tanto, absolutamente nada de la reforma se puede aplicar. No. La Corte Constitucional, cuando suspende la reforma, dice, voy a exceptuar dos artículos. El artículo que tiene que ver con la elección de las administradoras del componente complementario de ahorro individual, que los colombianos hicimos antes del 16 de enero de este año, y quienes no lo hicieron fueron asignados aleatoriamente a las diferentes instituciones, Colfondos, Porvenir, Protección Escandia, para su ACAI. Entonces, todo ese proceso administrativo de selección de ACAI, ya sea individual o asignado, está en firma. Lo que pasa es que no sirve para nada en este momento, está esperando a si la reforma es declarada constitucional. Pero eso no hay que repetirlo. Y eso no hay, eso pues está ahí. Y el otro artículo es el de la ventana de oportunidad de traslado, que es esta posibilidad que da la ley 2381, la reforma pensional, de que las personas que hayan cumplido edad de pensión o incluso o que estén a menos de 10 años de pensionarse, puedan trasladarse entre fondos privados y públicos si acumularon 750 semanas cotizadas siendo mujeres
o 900 semanas cotizadas siendo hombres al 30 de junio del año 2025. Entonces, esa capacidad es nueva porque la ley 100 no permitía trasladarse cuando uno estaba a menos de 10 años de pensionarse, mujeres mayores de 47 o hombres mayores de 52. Entonces, y eso sí está activo. La gente se sigue trasladando por el proceso de doble asesoría. Más de casi 110.000 personas ya se trasladaron. Y la invitación es que pues, hagan el proceso de doble asesoría y lo sigan haciendo. Perfecto, pues como mujer veo que hay diferencias en el sistema sobre las que preguntaré ahora, pero por ahora vamos con las preguntas de la gente. Algunos nos enviaron sus preguntas vía redes sociales, escritas, las leeremos acá. Y mi compañero Carlos Grosso estuvo en la calle hablando también con varias personas. Vamos con la primera pregunta. Yo aporté a pensiones hasta hace muchos años, no he vuelto a aportar. ¿Es posible que yo pueda pensionarme, completar las semanas? ¿Qué posibilidades tengo ahí? Sí, la reforma en este momento está suspendida, entonces todas las semanas que ustedes coticen en este momento y desde julio 1 hasta acá, todas las semanas cuentan para todos los efectos de lo que va a ser la ley. Entonces, si ustedes en estos meses en el que ha estado suspendida la reforma cumplen 750 semanas siendo mujeres o 900 semanas siendo hombres, entran dentro de lo que se llama el régimen de transición. ¿De acuerdo? Y pueden elegir quedarse en el régimen de la ley 100, incluso si la reforma es declarada exequible. Pero no solamente eso, si la reforma no es exequible, la Corte Constitucional decide que es inconstitucional, pues estas semanas pues, siguen contando. Y lo importante es entender que siempre es buen negocio cotizar, siempre es buen negocio cotizar, porque la cotización finalmente es un ahorro. Y en los fondos de ahorro individual, en las cuentas de ahorro individual, del régimen de ahorro individual que administramos con Fondos Porvenir Protección Escandia, esos recursos van a constituir un activo que después va a conformar o puede conformar una renta vitalicia, o puede conformar un retiro programado, o puede conformar una pensión anticipada, o puede simplemente ser una devolución de saldos con rentabilidades excelentes que nosotros producimos desde los fondos de pensiones para los trabajadores colombianos, para que puedan tener un activo. Por ejemplo, muchas personas piden la devolución de saldos y compran una tienda, compran un negocio. Entonces, siempre es buen negocio cotizar y ahorrar. Perfecto, Andrés, gracias. Vamos entonces ahora a leer nuestra primera pregunta que nos llegó por redes sociales. ¿Qué es mejor para alguien en sus 30? ¿Estar en una AFP o en Colpensiones? Entonces, aquí la respuesta es muy idiosincrática, es muy individual sobre, hay muchas cosas que entran en juego, el nivel salarial, por ejemplo. Entonces, al 95% de la población colombiana en edad de trabajar le conviene estar en el régimen de ahorro individual solidario. Y yo creo que eso es algo que no hemos dicho de forma tan frecuente, tan contundente. Al 95% nos conviene estar en el RAIS. ¿Por qué? Porque la realidad colombiana del mercado laboral es que es difícil participar. Las mujeres, por ejemplo, los campesinos, los jóvenes, encuentran difícil entrar al mercado laboral, a participar en el mercado laboral, porque están en la economía del cuidado, porque están estudiando, porque viven en lugares aislados en donde participar en el mercado laboral es complicado. A veces no se puede, se participa en el mercado laboral, pero no se consigue trabajo. La tasa de desempleo es altísima. Y a veces cuando se consigue trabajo, ese trabajo no logra ser formal, no logra tener las características de un trabajo recurrente con el cual yo pueda hacer una cotización. Entonces, todas esas personas que cotizan pero no logran acumular las semanas suficientes para pensionarse, es mejor estar en el régimen de ahorro individual solidario. ¿Por qué? Porque al final de la vida laboral van a tener un ahorro individual a su nombre, con su cédula. Van a tener unas rentabilidades que en Colombia los fondos han dado el 7% por encima de la inflación promedio de los últimos 25 años. Entonces la bolsa que van a lograr acumular es grande, y en comparación a Colpensiones, en donde a usted le devuelven lo que cotizó corregido por la inflación, los fondos de pensiones le van a dar lo que cotizó más la rentabilidad, que es muy alta. ¿De acuerdo? Entonces eso va a generar capacidades para pensar hacia el futuro. Ese es el 75% de la población colombiana. Y del 25% de la población colombiana que sí cumple las semanas para pensionarse, el 80%
lo hace cotizando sobre un salario mínimo. Y el régimen de ahorro individual solidario puede pensionarse cotizando 3 años menos. Entonces, cuando ustedes suman ese 75% más el 80% del 25% restante, al 95% de la población colombiana le conviene estar en el RAIS. ¿A quién no le conviene estar en el RAIS? O mejor, ¿a quién le conviene estar en Colpensiones? A las personas que tienen ingresos altos, ¿cierto? Ingresos por encima de 1,5 salarios mínimos, ¿cierto? El salario mínimo está hoy en día en 1.400.000. Entonces, usted gana 2.100.000 pesos y cotiza frecuentemente sobre 2.100.000 pesos en adelante. Esas son personas que tienen ingresos altos en el estándar colombiano. Y además, tiene la certeza de que va a cumplir con las 1.300 semanas para pensionarse. A esas personas, que es el 5% de la población colombiana, les conviene estar en el régimen de Colpensiones. Entonces, ese es un poco, pues, no muy corto el resumen de las conveniencias. Pero repito, esto es una decisión individual. Y si usted tiene dudas, haga el proceso de la asesoría, llame a su fondo de pensiones, diga, oiga, yo quiero saber cuáles son mis perspectivas de pensión en dónde estoy y en los fondos alternativos. Bueno, hagamos una pausa para explicar aquí lo que es la corrección por inflación. Entonces, más o menos, señor economista, es lo que hoy me cuesta 100 pesos, dentro de 20 años. No, el próximo año. Entonces, hoy en día yo compro una canasta básica de productos colombianos, ¿cierto? Esa canasta básica tiene vestuario, tiene alimentación, tiene colegios de los niños, tiene combustibles para la moto. Esa canasta básica hoy cuesta, supongamos, 100 pesos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la inflación? Que en un año, como en el año 2025, por ejemplo, esa inflación en enero costaba 100 pesos, en diciembre cuesta 105 pesos. La misma canasta. La misma canasta de cosas cuesta 105 pesos. Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros hemos producido 7% por encima de la inflación, es que le damos una rentabilidad suficiente para que le alcance para la misma canasta, ¿cierto? 105, y le ponemos 7% de rentabilidad adicional, que conseguimos invirtiendo los recursos que ustedes nos confiaron en múltiples activos diversificados en Colombia, en el extranjero, en renta fija, en renta variable, en diversos activos. Entonces no le damos 105, sino que le damos 112. Y mientras tanto, en el régimen de prima media, o sea, Le al dan público le solo dan los los 105. 105. Perfecto. Listo. Vamos con la siguiente pregunta en video. Si yo tengo las semanas cotizadas, tengo más de 1.300 semanas, ¿es posible que me hagan una reliquidación por el tiempo que trabajé? Que fueron 22 años. Entonces, cuando ella habla de reliquidación, me hace pensar que ella ya está pensionada, que ella ya está en una etapa de su vida en la que ya recibe pensión. Las personas que están pensionadas, uno puede hacer el trámite ante el fondo de pensiones, Colfondos, Porvenir, Protección Escandia, o a Colpensiones, ¿cierto? Para que haya reliquidaciones. Por supuesto, los colombianos tenemos derecho a revisar nuestras cuentas y a que nos las revisen, ¿de acuerdo? Sin embargo, la revisión de esas cuentas tendrá como insumos la misma información que usted tenía al momento de pensionarse. Lo que pasa es que a lo mejor no le contabilizaron unas semanas que cumplió, etc. Entonces, cuando habla de recálculo, digamos, me imagino que está pensando en eso. Ahora, si ella tiene todas esas semanas y tiene más de 57 años y no se ha pensionado, ¿cierto? Lo importante es que se acerque a su fondo de pensiones para que la asesoren de cómo pues ya recibir su pensión, porque tiene las semanas y si tiene más de 57 años, pues tiene todos los derechos para recibir su pensión. Y el cálculo pues va a depender de su historia laboral en el régimen de prima media y de su ahorro individual en el régimen de ahorro individual. Que eso es lo que le debe dar las 1.300 semanas. Correcto, así es. Bien, leamos entonces la siguiente pregunta. ¿Hasta qué edad me puedo trasladar de régimen? Esto debe ser del régimen de prima media, que es Colpensiones, al de ahorro individual. Al RAIS. O al revés. Entonces, ¿hasta qué edad? Hoy en día, si usted cumplió 750 semanas y es mujer al 30 de junio o 900 semanas cotizadas y es hombre al 30 de junio, no hay límite de edad. Ahora,
Si usted está por debajo de esas semanas cotizadas, puede cotizar las mujeres hasta los 40, hasta antes de cumplir 47 años y los hombres hasta antes de cumplir 52 años. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta. Como tal, hablando de pensiones, yo tengo un año de cotización. Quisiera saber o quiero saber sobre qué hay para mí de la cuestión de pensiones o en qué me puedo postular o qué puedo hacer para acceder a algo así, un tipo de pensión o un tipo de ayuda para mí. Tengo 65 años. Bien, entonces el señor tiene dos opciones. Entonces, hablemos en el caso en que la pensional no vaya, ¿cierto? En que la declaran inconstitucional. En ese caso, existe un programa que se llama Colombia Mayor, ¿de acuerdo? Y en Colombia Mayor hay un auxilio que reciben las personas que están en pobreza o vulnerabilidad, ¿cierto? Y es un auxilio más o menos de 80.000 pesos, ¿de acuerdo? El señor necesita estar en pobreza o vulnerabilidad para ser elegible. El señor tiene un año de cotización, o sea, 4 semanas, digamos, es muy poquito. Hay otra cosa y es, si el señor continúa trabajando, hay un programa actual que se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, en el que él puede empezar a contribuir, continuar contribuyendo esas 4 semanas, volverlas más, y por cada peso que él ponga, la nación pone el 20% más, pone 20 centavos. Por cada 100 pesos, la nación pone 20 pesos. Y entonces va construyendo un capital para después armar una renta vitalicia. ¿De acuerdo? Eso es en el caso del régimen actual, exactamente. Sin embargo, el gobierno nacional, incluso hoy, sin la reforma todavía vigente, ha empezado a ampliar ese programa Colombia Mayor para darle a la gente un auxilio de 230.000 pesos más o menos. Y eso es un programa presupuestal, es un programa del gobierno nacional. Y con ese programa van a atender más o menos a 1.150.000 personas. Ese es, digamos, el alcance de ese programa hoy en día. Ahora, si la reforma es declarada exequible, ¿cierto? El señor a los 65 años le pueden devolver esas 4 semanas de cotizaciones, ¿cierto? Y se hace elegible al Pilar Solidario, que es este programa del gobierno también presupuestal en el que puede recibir, si le es asignado el auxilio, más o menos 230.000 pesos mensuales. Esa es la situación para un señor pues, de ese caso. Perfecto. Entonces, lo bueno es que tiene varias opciones. Sí, lo bueno es que existen programas del gobierno. El señor debe tocar la puerta del Departamento Nacional de Prosperidad Social. Ese departamento es el que administra con el Ministerio de Trabajo los programas de auxilio a los adultos mayores que no cotizaron suficientes semanas como para tener otras oportunidades y que están en pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué es pobreza y vulnerabilidad? ¿Cuándo uno se considera pobre o vulnerable? Cuando ha sido clasificado por el CISBEN, el CISBEN 4, en las categorías A, B o hasta C1. Uh-huh. O si tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema, que son $2 al día, más o menos 8.000 pesos al día, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, esa es la característica que te permite ser clasificado en CISBEN A, B o hasta C1. Ok, perfecto. Entonces leamos la siguiente pregunta. Si la inflación es del 5% y los rendimientos de mi extracto pensional están en 7%, es decir que solo estoy ganando el 1% porque el otro 1% es de comisiones para mi AFP. Y aquí entonces voy a hacer como la aclaración para que todos vivamos en el mismo mundo. Esta persona está cotizando a una AFP y le llegó su extracto que debe llegarle cada 4 meses. 3 meses. 3 meses, correcto. Entonces dice, la inflación es del 5%, es lo que dice el DANE, y mi extracto, o sea, mi reporte que se parece a los de la tarjeta de crédito o los de la cuenta de ahorro, pero versión pensiones, me dice que me están dando un rendimiento del 7%. Y además me dice que hay una comisión del 1%. Entonces, yo me estoy ganando solo el 1%. Entonces, en el promedio de los años, ese 7% es por encima de la inflación. Entonces, realmente lo que va a recibir en su extracto es que su rentabilidad ha sido el 12%. ¿De acuerdo? Ahora, de ese 12% es
la rentabilidad de la cuenta de ahorro individual de ese individuo, de esa persona. Nosotros los fondos de pensiones no tocamos esas platas, no cobramos ninguna comisión sobre esos recursos, ninguna comisión. La comisión que los fondos de pensiones cobramos, la cobramos en el momento de cotización. Recordemos que la ley 100 lo que dice es que las personas cotizan sobre el 16% de sus ingresos, ¿cierto? Se va y se ahorra 11,5% de ese 16%, se ahorra 11,5%. Un 1,5% también se ahorra, pero se ahorra de forma solidaria, común. Entre todos los cotizantes tienen un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es para garantizar que así a usted no le alcance para pensionarse con un salario mínimo, pues pueda pensionarse con un salario mínimo. Entonces, 11,5% cuenta de ahorro individual, 1,5% cuenta de ahorro colectiva, que se llama Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ¿cierto? ¿Cuánto queda? Queda 3%. Ese 3% se divide entre el seguro que se compra para que si ese individuo tiene un accidente y muere, se le dé una pensión a su familia, o si ese individuo se accidenta y queda discapacitado, con más del 50% de discapacidad médicamente comprobado, se le da su pensión, ¿cierto? Y se comparte entre ese seguro y la comisión de administración de los administradores de fondos de pensiones. Hoy en día, ese 3%, 2,5% se va al seguro previsional. Eso es lo que cuesta el aseguramiento. Y el 0,5% es la comisión de administración. En la cotización, ya después usted conformó ese ahorro con ese 11,5%, usted conformó ese ahorro y sobre ese ahorro, pues no hay ningún cobro adicional. Sobre ese ahorro, usted lo único que recibe son la rentabilidad. Si la rentabilidad es del 7%, pues el 7%. Si la rentabilidad es del 12%, como ha sido en la historia de los 25 años de administración de los administradores de fondos de pensiones, pues el 12% es suyo, de ahí ya nadie lo toca. Perfecto, vamos a ver nuestra siguiente pregunta. En mi caso tengo 100 semanas, tengo 28 años y la pregunta que nos hacemos nosotros los jóvenes es, ¿nos vamos a llegar a pensionar? Miren, yo les contesto de esta forma. Hay una cosa que los colombianos no podemos renunciar, y es a la ilusión de pensionarnos. No solamente es un derecho nuestro, sino que es un compromiso con nuestra vida futura, con nuestras familias. Entonces, el señor tiene 28 años, le faltan pues perfectamente otros 20 años de vida laboral, ¿cierto? En 20 años va a tener 48, todavía va a estar a 14 años de pensionarse, ¿cierto? Entonces, tiene 34 años para completar los 62 años. Perfectamente puede acumular sin ningún problema las 1,150 semanas si está en el régimen de ahorro individual o las 1,300 semanas si está en el régimen de prima media. Entonces, la invitación a los jóvenes colombianos es no se puede renunciar a la ilusión de tener una pensión, porque además es lo único que nos va a garantizar pues, una vejez tranquila para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, y para eso hay que cotizar. O cotizar, por supuesto, también es una obligación, pero es una obligación que tiene una lógica individual. Es pensar que en algún momento no vamos a tener las energías, vamos a estar... la palabra que se utiliza internacionalmente es deterioro, nuestra salud se deteriora, nuestras capacidades se deterioran, nos desactualizamos y la única forma de tener tranquilidad es teniendo ahorros. Entonces, la invitación es siempre pensar que no podemos renunciar a la ilusión de pensionarnos. Ujú. Yo que me considero afortunada porque siempre he tenido empleo formal y ya voy casi llegando a la mitad de la meta. Lo veo como un regalo de mí para mí, ¿no? Como Es un regalo con de ti cariño para ti. mi futura yo, viejita, la cotización y un poquito de ahorro porque pues es necesario también tener su ahorro por si las moscas, Así mejor dicho. es tal cual es así, es un regalo de mí para mí, de mí para el mí del futuro. Y de mí para mi familia en el futuro, porque cuando los adultos mayores llegan a edad de retiro y no tienen suficientes recursos para pensionarse, pues se convierten en una carga para sus familias, ¿cierto? E intergeneracionalmente están transfiriendo pues cargas. Entre generaciones.
se están transmitiendo cargas. El Estado transmite cargas entre generaciones cuando nos cobra impuestos a nosotros hoy para pagar las pensiones de los adultos mayores hoy. Pero adicionalmente, si además de esos impuestos tenemos que ayudarle a nuestros papás, pues lo hacemos con todo el amor del mundo, pero es una carga económica de las generaciones adultas a las nuevas generaciones. Perfecto, vamos a leer nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué los fondos privados de pensiones no invierten solo en Colombia para impulsar la economía? Bien, gran pregunta, porque no es buena idea poner todos los huevos en la misma canasta. Ese yo creo que es el mensaje típico de la mamá, de la abuela. Mi hijo, no ponga todos los huevos en la misma canasta, diversifique. Ponga unos huevos en una canasta ganando unas rentabilidades y otros en otro. Así, si a los activos en Colombia les va muy bien, ¿cierto? Pues esos activos van a jalonar el ahorro. Si los activos en el resto del mundo les va muy bien, esos activos del resto del mundo van a jalonar el ahorro. Y esa ha sido una de las características fundamentales del éxito del ahorro individual en Colombia, que ha habido posibilidad de diversificar, ha habido posibilidad de comprar títulos del gobierno, por supuesto, de invertir en infraestructura, de invertir en proyectos de vivienda. De esa forma se conforman los portafolios de los trabajadores colombianos, porque estos recursos son de los trabajadores colombianos. El 100%. No hay nada de los fondos en esas inversiones. Esas bolsas se valorizan si tenemos la posibilidad de, cuando algo le va mal, pues salirnos y comprar otra cosa. Y dado que el mercado que demanda recursos en Colombia, los activos que se ofrecen en el país, pues son restringidos, son pocos, pues tenemos la posibilidad de buscar activos en otras partes del mundo. Y eso es un regalo que le ha dado la regulación a los trabajadores colombianos a través de los fondos de pensiones. Y no podemos permitir que nos quiten ese regalo. Pero si la canasta es mía, es que es mi canasta. Es claro, es tu canasta y tú has confiado esa canasta en nosotros y la solicitud es importante que nos dejen continuar diversificando, no poniendo todos los huevos en la misma canasta. Bueno, entonces vamos a ver a nuestro siguiente preguntador, ¿se lo puede decir? Nuestro siguiente seguidor con su pregunta. Bueno, en la ley de transición yo me quería acoger al régimen de Colpensiones con la ley anterior, pero por el número de semanas sí las cumplía si hubiera comenzado a cotizar desde los 18 años. Sin embargo, al momento de hoy tengo 36 años y por la edad no me permitían hacer el régimen de transición. Eso no quedó establecido en la ley. Quisiera saber por qué o si estoy equivocado. En el régimen de transición no tiene tanto que ver con los años de las personas, sino con las semanas cotizadas. Los hombres necesitábamos 900 semanas cotizadas al 30 de junio del año 2025 para lograr estar en el régimen de transición y poder tomar la decisión. De si nos quedamos en el régimen de ahorro individual o si nos pasamos al régimen de ahorro individual o si vamos en la otra dirección. El señor tiene 38 años, el señor todavía está más de 10 años de pensionarse. Entonces, en este momento, él puede tomar la decisión de trasladarse porque todavía está a más de 10 años de pensionarse. Recordemos que la edad de pensión de los hombres es 62 años, entonces los colombianos tenemos hasta los 52 años para tomar esa decisión. Los hombres y las mujeres hasta los 47 años para tomar esa decisión. Entonces, la invitación que le hago a él y a todos los que están en esas dudas es el proceso de doble asesoría. Nosotros hemos puesto una página web para guiar a las personas en ese proceso de doble asesoría. ¿Qué es? Pues son dos asesorías. La asesoría en la que uno revisa sus números y le hacen las cuentas en el fondo en el que está y después se la hacen en el fondo al que uno quisiera o está pensando en irse. Esa página web se llama dobleasesoría.com y ahí está toda la información que ustedes necesitan para hacer ese proceso. Sencillo, la página se llama dobleasesoría.com. lo que a usted le van a dar. Perfecto. Vamos entonces, mi compañero Carlos Gross en la calle tiene la última pregunta de una de nuestros seguidores. Yo ya reclamé el bono pensional. ¿Puedo pensionarme algún día? ¿Puedo seguir cotizando?
No, la señora ya sale del sistema pensional porque ya reclamó su bono pensional. ¿Qué es el bono pensional? El bono pensional es la historia de las cotizaciones que la señora hizo. Seguramente ese bono pensional ella lo utilizó o lo volvió una renta vitalicia, pero ya en ese punto, pues ya la alternativa que tiene es pensiones voluntarias. Entonces, o instrumentos fiduciarios de largo plazo. Entonces, la invitación a ella es, usted sí puede cotizar en pensiones voluntarias, tiene un beneficio tributario muy interesante, es que las cotizaciones voluntarias hasta cierto punto no tienen que pagar impuesto de renta, y con eso puede conformar una bolsa adicional para complementar o su renta vitalicia de su pensión que hizo con su bono o sus ingresos derivados de sus inversiones. Ujú. Bueno, yo tengo aquí otra pregunta, la última ahora sí. Esta es de uno de nuestros compañeros que tiene un caso familiar. Él quiere saber cómo funciona este tema de la pensión anticipada y quiénes pueden aplicar, a ver si su mamá alcanza a entrar. Bien, entonces, si está en el régimen de ahorro individual y completa cierto nivel de capital, yo no quiero aventurarme con un número específico exacto, pero es más o menos entre 300 y 400 millones de pesos. Si usted tiene una cuenta de ahorro individual más o menos de esos tamaños, dependiendo de su edad, etcétera, acérquese a su administrador de fondos de pensiones y le dice, oiga, yo me puedo ya pensionar con un salario mínimo, y entonces esa se llama la pensión anticipada, que por el capital acumulado ya alcanza para generar una renta vitalicia de al menos un salario mínimo. Hay otra cosa que podría referirse el compañero cuando te pregunta, y es la prestación anticipada, que es un auxilio que pueden recibir los hombres si la reforma es declarada constitucional, ¿no? Este es un tema de la reforma nueva. Y es si los hombres completaron 1000 semanas y ya tienen 65 años, ¿cierto? Pueden empezar a recibir un auxilio proporcional a las semanas que alcanzaron a cotizar. Entonces, si el promedio de cotizaciones de los últimos 10 años son 100 pesos, ¿cierto? Entonces va a recibir 100 pesos por el porcentaje que se llama tasa de reemplazo, el 65%, 65 pesos le daría, ¿cierto? Por el porcentaje de semanas sobre las 1.300, 1.300 avos. Y sigue cotizando sobre esos valores hasta que completa las 1.300 semanas y ahí se vuelve pensión. Bueno, tenemos otra pregunta y es que hablamos hace un momento creo que fue al principio de la conversación, sobre las pensiones por discapacidad. Hay que tener un certificado médico, pero ¿qué nivel, digamos, de discapacidad tiene que tener una persona para poder pensionarse o recibir este beneficio? Y ahora que hablamos tanto de la salud mental y que está pues en el tema de conversación como debió estarlo desde siempre, las personas que tienen alguna incapacidad por salud mental se pueden pensionar. Sí, recordemos quiénes tienen derecho a esto. Son personas que estén cotizando, ¿cierto? Y entonces que estén comprando para ellos el seguro previsional. Hay unas condiciones de cuántas semanas tienen que tener, digamos, de cotización al momento de hacer la solicitud, y tienen que tener un certificado médico de un nivel de discapacidad pues garantizado por un médico de al menos del 50% de sus habilidades. Entonces, por supuesto, todas las dimensiones de la salud humana son consideradas por los médicos a la hora de juzgar estos niveles de discapacidad. La salud mental, la salud física, y todas las otras dimensiones pues, que los médicos saben y nosotros no. Perfecto, Andrés, pues muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias por acompañarnos aquí a resolver muchas de las dudas que ustedes tienen sobre el sistema pensional en Colombia, sobre lo que se viene y sobre lo que podemos hacer hoy con el régimen que tenemos. Placer haber estado acá, Angélica, siempre a sus órdenes, y recuerden, dobleasesoría.com, y para cosas más generales del sistema pensional hay otra página que es miplatamifuturo.com. En esos dos lugares ustedes van a encontrar una cantidad de información y dispuestos a ayudarlos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya saben, pueden abrir sus exploradores de internet y buscar entonces en estas dos páginas las respuestas a todas sus dudas. Gracias por acompañarnos nuevamente en Minuto 60. Yo soy Angélica María Gómez. Minuto 60, un infinito de información.